Siendo muy jóvenes, Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos desde Israel a Babilonia. El rey Nabucodonosor, siguiendo su costumbre, los prepararía para servir en su reino. Esto incluía las mejores clases universitarias de entonces y comer de la mesa del rey. Para los jóvenes hebreos, esto suponía una gran prueba, pues esa mesa contenía animales impuros que ellos nunca habían probado y comida ofrecida a los ídolos babilónicos. ¿Qué harían Daniel y sus amigos? Soy Cecia Caro, enfermera especializada en medicina del estilo de vida, y esto es La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Episodio de hoy: Fidelidad a toda prueba. Seguro quieres saber el fin de la historia de hoy. En un contexto tan adverso, Daniel y sus amigos decidieron ser fieles a Dios y no comer de la mesa del rey. Pidieron agua para beber y legumbres para comer. Parecía que esto resultaría mal, pero en solo 10 días hubo evidencia de los beneficios de esta alimentación, y luego de los 3 años que duró su preparación, el rey tomó el examen de titulación y ¿qué crees? Fueron hallados 10 veces mejores que los que habían comido de la mesa del rey. Sorprendente, ¿no es cierto? La autora Ellen White comenta que estos 4 hebreos formaban parte de un gran grupo de inteligentes jóvenes que provenían de los diferentes países sometidos por el rey Nabucodonosor. Ella dice así, comillas, los cautivos hebreos no tenían rival. La forma erguida, el paso firme, el rostro despejado, la inteligencia clara y el aliento puro constituían una insignia de nobleza con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. Cierre comillas. Sí, amigos, Daniel es un gran ejemplo bíblico de fidelidad y nos ayuda a comprender la relevancia del mensaje pro salud desde la perspectiva bíblica. Actualmente, mucha evidencia científica respalda los beneficios de una dieta saludable, pero como hijos de Dios, ¿debemos esperar esa evidencia para obedecer? Pienso que no, pues el mensaje de salud trae las credenciales divinas. Por esta razón, estamos frente a una cuestión de fidelidad, un asunto de fiel obediencia a lo que Dios nos pide. Comentemos hoy 5 lecciones claves de esta fascinante historia. Lección número 1. Los padres deben enseñar a sus hijos a obedecer a Dios. El rol de los padres es clave en la formación del carácter. Daniel y sus amigos habían recibido de parte de sus padres estrictas instrucciones y habían aprendido a amar y obedecer a Dios. Estos padres dejan un gran ejemplo a todas las generaciones. Necesitamos hoy padres que por precepto y por ejemplo enseñen a sus hijos a actuar basados en un así dice Jehová. Lección número 2. Tomar decisiones basados en el temor de Dios. A todos nos llega el momento en que debemos actuar por sí solos y tomar nuestras propias decisiones. Al respecto, Ellen White comenta, comillas, Daniel y sus compañeros disfrutaron los beneficios de la debida preparación y educación en los primeros años de la vida. Pero llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos. Ahora su futuro dependía de su propia conducta. Entonces, decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. Cierre comillas. Esta lección es fundamental para el tiempo en que vivimos. Temer a Dios nos hace humildes y obedientes. Todos, grandes y pequeños, podemos decidir ser fieles sin importar el contexto o las circunstancias donde nos toque estar. En la casa, en la escuela, en el trabajo, debemos demostrar que tememos y reverenciamos al Dios de los cielos como Daniel lo hizo. Vamos a la lección número 3. Vivir con dominio propio. Vivimos en una época de abundancias y de excesos. Los medios de comunicación nos invaden con diversas atracciones. La poderosa industria alimentaria sabe llegar a nuestro cerebro para que decidamos comprar un montón de productos una y otra vez. Lamentablemente, la mayoría tiende a satisfacer sus gustos en todo orden de cosas y no practican la temperancia o el dominio propio. Frente a esta realidad, urge aprender a vivir con equilibrio y tomar decisiones conscientes, actuando con dominio propio, es decir, sometiendo las pasiones y los apetitos a nuestras facultades superiores, como son la razón, el intelecto, etc. Amigos, la vida que agrada a Dios no es lo ves, lo quieres, lo tienes, como dice la publicidad.
En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, Ellen White describe de esta forma los beneficios de practicar el dominio propio. Comillas, esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Cierre comillas. Ella agrega, en Consejos sobre el régimen alimenticio, que los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. Apreciado amigo, espero percibas lo importante que es vivir con dominio propio en la preparación para la segunda venida de Cristo. Lección número 4. Vivir con fidelidad estricta al así dice Jehová. Mientras preparaba este podcast, recordé una capacitación de evangelismo en la que el instructor pregunta qué harían en el caso de que los vecinos invitan a comer pizza con pepperonis. Recordemos que los adventistas no comemos cerdo según Levíticos 11. La mayoría respondió que comería para no ofender. Solo 2 asistentes dijeron lo contrario. Ese día el instructor confirmó a la mayoría y dijo que era su costumbre hacerlo de esa forma para no ofender. ¿Crees tú que los sentimientos de otros deben guiar nuestro actuar en asuntos de fe y obediencia a Dios? ¿Qué es lo que debe guiar nuestras decisiones? Comentemos 2 ideas para responder esta interrogante. En Oseas 4:6 el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué estamos pereciendo o teniendo una vida cristiana débil? El texto lo dice con claridad, es la falta de conocimiento. Amigos, esta es la primera idea. Necesitamos pasar más tiempo a solas con la palabra de Dios para conocer la verdad. Ahora veamos 2 de Crónicas 20:20. Allí dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este texto es muy profundo. El mensaje de los profetas nos ayuda a prosperar en nuestra relación con Dios. Y aquí está la segunda idea. Necesitamos estudiar los libros de Ellen White, a quien Dios entregó grandes mensajes para su pueblo. Amigos, solo una estrecha relación con Dios y un sólido conocimiento de la verdad nos guiará a una estricta fidelidad. Ahora volvamos a la experiencia de Daniel y sus amigos. Eran cautivos, pero no les importó. Ellos negaron comer la comida del rey. Sí, amigos, la del rey. Corrían riesgo de muerte. Tus vecinos no te matarán por decir lo siento, no como pepperonis. Fue una prueba dura, pero ellos decidieron ser estrictamente fieles. Lección número 5. Dios honra la estricta fidelidad. El Padre Celestial siempre honrará a sus hijos fieles. Otorgará bendiciones aquí, como lo hizo con estos jóvenes hebreos que llegaron a ocupar posiciones importantes en Babilonia y que aún allí siguieron demostrando fidelidad estricta. Daniel además recibió el don profético. Él pudo ver la historia del mundo hasta el final de los tiempos. Pero la mayor de las bendiciones que Dios da será el progreso espiritual, el perfeccionamiento de la santidad y la victoria sobre las tentaciones. Ellen White lo describe mejor. Comillas, en la experiencia de Daniel y sus compañeros tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación de complacer el apetito. Esa experiencia nos muestra que por medio de los principios religiosos, los jóvenes pueden triunfar sobre la concupiscencia de la carne y mantenerse leales a los requerimientos de Dios aunque les cueste un gran sacrificio. Cierre comillas. En relación a la fascinante historia de hoy, Ellen White escribió, comillas, hay muchos entre los profesos cristianos modernos que podrían concluir que Daniel fue demasiado escrupuloso, que podrían considerarlo estrecho y fanático. Creen que el asunto de comer y beber tiene muy poca consecuencia para exigir una posición tan decidida, pero los que razonan así hallarán en el día del juicio que ellos se han desviado de los expresos requerimientos de Dios y han establecido su propia opinión como norma de lo que es correcto o incorrecto. Encontrarán que lo que les parecía sin importancia no es así considerado por Dios. Impresionante, ¿no crees? Y ella agrega, sus requerimientos deben ser obedecidos en forma inflexible. Advierte que quienes aceptan lo que les conviene, pero rechazan lo que demanda un mayor sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Cierre comillas. Apreciados amigos, es solo la gracia divina en nosotros la que nos ayudará a ser fieles al mensaje de salud dado por Dios.
tal vez no lo hemos valorado porque seguimos viendo lo espiritual con el prisma del mundo. Por eso es necesario renovar nuestro entendimiento y no conformarnos al mundo, como dice el apóstol Pablo. Necesitamos un nuevo corazón y tener la mente de Cristo para hacer su voluntad. Daniel y sus amigos lo habían logrado. Esta semana meditemos en estas palabras, comillas, los que elevan la norma tanto como les sea posible de acuerdo con la orden de Dios, no cambiarán su conducta para acomodarse a los deseos de sus amigos o parientes que viven contrariamente a la sabia disposición divina. Si procedemos según los principios, si observamos reglas estrictas en nuestra alimentación, si como cristianos educamos nuestros gustos según el plan de Dios, ejerceremos una influencia que estará de acuerdo con la mente de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser fieles reformadores en pro de la salud? Cierre comillas. Apreciados amigos, Dios espera la fidelidad de sus hijos en el mensaje de salud y quiere que vivamos según un así dice el Señor. Esto fue un episodio de La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Visítanos en laverdadpresente.cl. También puedes seguirnos en la plataforma de podcast de iTunes. Las citas de este episodio son del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Recuerda que es tiempo de avanzar y de tener vida en abundancia.